Bueno, ahora ya comenzando con el siguiente módulo, vamos a hablar solo lo que es instrumental quirúrgico, ¿ya? Para ustedes por ahí nos basta conocer lo que es un instrumental quirúrgico básico. ¿Cuáles son los objetivos de esta competencia? Primero, que ustedes aprendan a identificar los principales instrumentos quirúrgicos, que clasifiquen estos instrumentos según su función. Hay varias clasificaciones, la más importante según su función. Que además de eso sepan describir, esta es una pinza de disección con dientes de ratón que se lo utiliza generalmente para manejar este tipo de tejido, para realizar este tipo de procedimientos. Cositas así ya tienen que saber reconocer, ¿no? Ya, arrancando con lo que es el instrumental quirúrgico. El instrumental quirúrgico es un conjunto de herramientas, generalmente la mayoría está hecha de acero inoxidable, diseñadas para realizar maniobras esenciales para la mayoría de las intervenciones quirúrgicas, ¿ya? Estas se van a caracterizar generalmente porque son resistentes a la corrosión y además deben ser reutilizables, es decir, posterior a la esterilización no deben perder sus propiedades y deben conservar su función. Entrando a la clasificación del instrumental quirúrgico, bueno, existen varias clasificaciones. He resumido unas 4 para conocimiento, pero de ahí 2 sí necesito que dominen, ¿ya? La clasificación según complejidad, en las cuales los divide el instrumental en un instrumental básico y en un instrumental especializado. El básico a su vez se subdivide en instrumental quirúrgico de cirugía mayor y de cirugía menor. ¿Cuál va a ser la diferencia? En el instrumental de cirugía mayor generalmente vamos a hacer procedimientos que vayan a abordar cavidades, es decir, laparotomías, toracotomías o cirugías de cabeza, de cuello, etc. En cambio, en los procedimientos de cirugía menor vamos a hacer procedimientos ambulatorios, ¿ya? Estos instrumentos de cirugía menor son para hacer procedimientos ambulatorios. Por ejemplo, una onicectomía, una exéresis de un quiste, una sutura de una herida, esos son los que comprenden los instrumentos de cirugía menor. Y a su vez están los instrumentos especializados, dependiendo de qué rama, o sea, de qué tipo de cirugía, existen instrumentos que solo se utilizan en cirugía de tórax, en cirugía de otorrino, de cuello, en cirugía plástica, esos ya son especializados, ¿ya? Otra clasificación es según su estructura, si es un instrumental de un solo cuerpo, si es instrumental articulado, si es con lumen o si es compuesto, ¿ya? Y además hay una clasificación según su vida útil. La mayoría de los instrumentales quirúrgicos son reutilizables porque son de acero inoxidable, pero hay instrumentales que son descartables, como por ejemplo las hojas de bisturí, los trócares, ciertas cánulas de aspiración, las cuales se realiza un solo uso y después se desechan. Entrando a las clasificaciones que sí tienen que dominar, están estas dos, ya la clasificación según la fabricación. ¿Por qué es importante? Porque ustedes tienen que saber al momento de manipular cierto instrumento o de adquirir cierto instrumento que cumpla ciertas características, ¿ya? Y según esta clasificación los divide en 4, en materiales de acero inoxidable, que a su vez se subdivide entre los que contienen níquel y los que contienen carbono. ¿Cuál es la diferencia? Los que contienen níquel generalmente se utilizan, son instrumentos resistentes a la corrosión, como por ejemplo están los separadores, los instrumentos que no son articulados. ¿Ya? En cambio los que contienen carbono tienen que tener un poco más de dureza y de fineza, ¿ya? Es decir, estos instrumentos, por ejemplo, utilizar una pinza de prensión, llámese una Mosquito, una Kelly, una Coger, esta con el uso no debe perder esa fuerza de tensión, ¿ya? O al utilizar alguna tijera, esta con el uso no debe perder rápidamente lo que es su filo.
Entonces, por eso este tipo de instrumental contiene partículas de carbono, lo cual aumenta la durabilidad y el filo de estos instrumentos. Existen los instrumentos también que son de titanio, son instrumentos que se utilizan generalmente en cirugías, en microcirugías, ya sean cirugías oftalmológicas, neurocirugía. ¿Cuál es la ventaja del titanio? Es mucho más ligero que el acero inoxidable, además que es mucho más resistente. Y otra ventaja que tiene este material es que no es magnético. Si tengo que realizar un procedimiento cerca de un paciente que esté sometido a una resonancia, puedo utilizar este material, ¿ya? Los instrumentos que contienen titanio, bueno, este tipo de instrumentos generalmente se los ve en la parte odontológica, en los materiales que tienen prótesis en la parte odontológica. Y los materiales que tienen el tungsteno. ¿Qué es el tungsteno? Son como láminas que se colocan a ciertos instrumentos, generalmente los instrumentos de prensión o de corte, ya que estas partículas prolongan hasta 5 veces más la vida útil de estos materiales. Supónganse que si adquieren una pinza que tiene partículas de carbono, que les va a durar por lo menos un año utilizándolas demasiado, al contener estas partículas, de un año les puede durar hasta 5. Obviamente que el costo es mayor. Y ya entrando a la clasificación que sí nos interesa, está la clasificación según la función o según los tiempos quirúrgicos. ¿Ya? Se dice que esta es la clasificación, este es el estándar de oro en la cirugía. ¿Por qué? Porque nos ayuda a organizar los instrumentos según el orden que se va utilizando durante la cirugía. Y para esto se los divide en instrumentos que son de corte. ¿Qué instrumentos entran acá? Son los instrumentos que están diseñados para seccionar, incidir o dividir, así no solo tejidos, también materiales quirúrgicos, llámense hilos, llámense gasas, que también utilizamos en los procedimientos. Entre las características que tienen que tener estos instrumentos es que tienen que tener filo extremo y que deben mantenerlo. 2, deben estar hechos de acero de buena calidad y especialmente se busca que tengan partículas de carburo de tungsteno para que aumenten la durabilidad y no deben perder su precisión, es decir, deben realizar cortes exactos y no desgarrar los tejidos. Ejemplos de estos instrumentos de corte. Han visto que en sus estuches de disección tenemos casi todos los materiales que necesitamos para una cirugía menor, ¿ya? Entre estos están los bisturís, ¿ya? El bisturí se compone de 2 piezas, el mango y la hoja de bisturí. Los bisturís generalmente vienen de 3 números, los más utilizados. El número 3, que se los utiliza para cirugías, para procedimientos menores, cirugías pequeñas. El número 4, que se los utiliza para cirugías mayores, en las cuales tenemos que ingresar a cavidades. O el número 7, que es una variante del número 3. Es decir, todas las hojas que le hacen al número 3 también le hacen al número 7. ¿Cuál es la diferencia? El mango es más largo y delgado, que me permite utilizar el bisturí dentro de alguna cavidad. En cuanto a las hojas de bisturí, como ven en la imagen, existen varias. De las hojas 10 a la 15 son las que están diseñadas para encajar al mango de bisturí número 3 o al mango de bisturí número 7. Y las hojas de la 20 a la 24 van al mango número 4. Las hojas de bisturí son de distintas formas, dependiendo del uso que les voy a dar. Si lo utilizo para incidir pared, si lo utilizo para colocar un drenaje o para liberar puntos, ¿ya? En cuanto a los bisturís quirúrgicos, los bisturís también pueden ser desechables, como ven en la imagen, son los que tienen mangos de plástico, que se les utiliza una sola vez y ya no se los puede volver a utilizar. Los reutilizables son los que tienen la mayoría, los que son un mango de acero inoxidable, y en este grupo también entra el electrobisturí, que nos ayuda a cortar los tejidos. Otro ejemplo de instrumental de corte se encuentran las tijeras. Hay varios grupos de tijera, las más importantes, las que más se utilizan son las tijeras de Metzenbau y las tijeras de Mayer. ¿Cuál es la diferencia?
Las de Metzenbaum generalmente se las utiliza para corte de tejidos suaves y delicados. Sus ramas son un poco más largas y sus puntas son romas. En cambio, las tijeras de Mayo tienen sus piezas son un poco más robustas, su corte es más duro y no es tan preciso. Es por eso que las tijeras de Mayo vienen a su vez en su variación recta y curva. Las rectas las utilizamos para cortar material y las curvas para cortar tejidos. ¿En qué cambia que utilizo una Metzenbaum o una Mayo? Una Metzenbaum me sirve para cortar tejidos finos, cortes precisos. Si quiero regularizar el borde de una herida, una tijera de Metzenbaum me ayuda bastante. Ahora, si quiero abrir una herida, quiero abrir una poneurosis, tejidos fuertes, entonces sí me puede ayudar la tijera de Mayo o la curva. Hay unas variables igual de tijeras. Se encuentran las tijeras de iris que tienen puntas agudas, que se las utiliza en cirugía plástica, tienen un corte preciso. Las tijeras de Litauer son las que tienen un ganchito en una de sus ramas, que solo se las utiliza para el retiro de puntos. Y las tijeras de Lister, las cuales las utilizamos generalmente para cortar vendajes, liberar las férulas de yeso, o en caso de la emergencia, cortar la ropa de los pacientes, ¿no? Para una atención más rápida. Pasando a otro grupo, según los tiempos quirúrgicos, están los instrumentales que son de hemostasia. ¿De qué se van a distinguir estos instrumentales? Generalmente son articulados, ¿ya? ¿Qué es lo que buscan? Se utilizan para ocluir vasos sanguíneos. Como ejemplo, en sus estuches de disección tenemos pinzas Kelly, o algunos tienen pinzas Mosquito. Ya vamos a ver la diferencia. Pero estas pinzas tienen una cremallera. ¿Esto a qué nos ayuda? A que puede mantener la tensión, puedo soltar la pinza, realizar la ligadura y posteriormente recién soltar la cremallera para que se suelte el instrumental, ¿ya? Entre sus características, la mayoría de estos instrumentales tienen cremallera de cierre, tienen estrías, ranuras en sus mandíbulas. Esto me ayuda a que no resbale de los tejidos, y las puntas pueden ser variadas, pueden ser rectas o pueden ser curvas. Las rectas las utilizo cuando voy a hacer ligaduras de vasos superficiales, o las profundas las utilizo cuando voy a hacer ligaduras en vasos más profundos. Ejemplos de este tipo de instrumental: las pinzas Mosquito y las pinzas Kelly. Aquí en la imagen vemos las de arriba, son las Mosquito. Generalmente son más pequeñas, son más finas, las utilizamos para ligar vasos de pequeño calibre, o se las utiliza bastante en cirugía pediátrica. Las que más se utilizan son las pinzas Kelly. Estas son de un tamaño mayor, generalmente vienen de 14 centímetros para arriba, igual nos ayudan a ocluir los vasos. Y bueno, si les preguntan alguna diferencia entre una Mosquito y una Kelly, además del tamaño, van a ver en las mandíbulas, las ranuras en las Mosquitos ocupan toda la extensión de la mandíbula. En cambio, en las Kelly llegan hasta 3/4 de la mandíbula, ¿ya? O sea que dan mayor presión estas. Como ejemplo, no las utilizamos mucho. También están las pinzas de Craig y las pinzas de Rochester Pink. También se las utiliza para ligaduras. Estas son pinzas más grandes, sujetan a mayor tensión, y en cirugía las utilizamos para comprimir pedículos. No sé, si estoy realizando una ligadura, una esqueletización del colon, y tengo que ligar todo lo que es sus vasos mesentéricos, y estas me dan una buena prensión. Además de las pinzas, están en el instrumental de hemostasia están los medios físicos. Ejemplos de los medios físicos: el electrobisturí. El electrobisturí, como hemos visto en el instrumental de corte, no solo nos sirve para corte, también nos sirve para coagulación. Dependiendo de la cantidad de grados centígrados, vamos a utilizar a 45 grados centígrados, este instrumental produce coagulación, pero a 100 grados centígrados produce corte, ¿ya?
El electrobisturí viene en dos variables, puede ser monopolar, el que tiene forma de lápiz, o puede ser bipolar, el que tiene una forma de pinza. La diferencia, el bipolar me permite una coagulación más precisa. El monopolar si bien coagula, pero transmite el calor hasta estructuras más profundas. Y eso hay que tomar en cuenta al momento de utilizarlo cerca de alguna. A veces estoy quemando vasos sanguíneos que me vienen de la piel, y si yo lo quemo, no me doy cuenta, puedo transmitir ese calor, esa corriente hacia la piel, y le voy a producir una quemadura en la piel. Cuando estoy para retirar los puntos, ya tiene una escara más por la quemadura por el uso del electrobisturí. Eso tienen que tomar en cuenta, que el calor se transmite hacia los tejidos. Otro grupo de instrumental se encuentran lo que es los instrumentales de prensión y disección. ¿Ya? Estos instrumentales, están diseñados para sujetar o tomar tejidos, órganos o materiales, ya sean gasas o hilos de sutura. ¿Ya? Entre las características que deben tener, la mayoría de los instrumentos de prensión tienen cremallera. En cambio, los de disección vienen con una tenaza articular. Estos instrumentos de prensión tienen distintos tipos de mandíbulas. Pueden ser atraumáticas, como ya vamos a ver en los ejemplos, donde no tienen dientes y no van a producir lesión en los tejidos. En cambio, hay los que sí tienen dientes, son traumáticas y debo tener en cuenta para no manipular tejidos delicados con eso, porque voy a producir su perforación. Ejemplos de, aquí en esta clasificación se los divide en dos grupos, en los que son de prensión elástica, es decir, los que son móviles, y en los que son de prensión estática, los que son fijos. Ejemplos de los que son de prensión elástica se encuentran las pinzas de disección. Las de arriba son las que la mayoría de ustedes tienen en su estuche de disección, son pinzas de disección, pueden venir con dientes de ratón o sin dientes de ratón. Ya estas generalmente se las utiliza para manipular tejidos resistentes, se lo utiliza para manipular la piel. Es más, me da un buen agarre de la piel, pero no voy a utilizar pinzas con dientes si estoy queriendo realizar una sutura en estructuras delicadas. Por ejemplo, cuando hacemos suturas en cara, no utilizamos pinzas de disección con dientes, utilizamos las traumáticas, es decir, las que no tienen dientes. En el resto del cuerpo, si la piel es resistente, está indicado utilizar las pinzas con dientes. Una variante de estas de las pinzas de disección son las pinzas Adson. Estas son como las de abajo, son más finas, me permiten un agarre más preciso, y al tener un agarre más preciso, quizás me permiten una sutura más prolija. Ya son ideales si se va en cirugía plástica o se van a realizar suturas en áreas visibles, por ejemplo el rostro. Es mejor manipular con este tipo de material. A manera de ejemplo, existen otro tipo de pinzas de prensión elásticas, como están las pinzas rusas, que se van a caracterizar porque tienen pequeños dientes en sus extremidades. Generalmente las utilizamos para cerrar tejidos que tienen buena resistencia, es decir, aponeurosis, músculo o piel en determinadas áreas. Y la pinza de bayoneta es una pinza angulada, generalmente se lo utiliza en cirugía otorrinolaringológica, o nosotros lo utilizamos en emergencia, este tipo de pinza, para realizar los taponamientos nasales. Si es que le llega un paciente, esta pinza es ideal para que puedan realizar el taponamiento nasal. Pasando al otro grupo, se encuentran los instrumentales que son de prensión fija, es decir, los que tienen una traba o una cremallera. ¿Ya? Como ejemplo de esto, ¿en qué me ayuda que tenga una traba o una cremallera? Es que no voy a estar todo el tiempo comprimiendo la pinza y desgastándome. Entonces activo la cremallera, libero mi mano y puedo realizar otro tipo de procedimiento. Como ejemplo están las pinzas Alice, que son
que son estas de acá, que se caracterizan por tener dientes pequeños en los extremos y que me sirve para separar tejidos. Las pinzas de Bacot, que son estas de acá, estas son pinzas atraumáticas, es decir, son las superficies de los extremos son romas, puedo manipular lo que es intestino, puedo manipular tejidos delicados sin riesgo a perforarlos. También se encuentran en este grupo las pinzas Forester o pinzas de aro, que generalmente las utilizamos para sujetar estructuras grandes, muy resistentes, o para sujetar material. Un ejemplo, si se ha realizado una laparotomía y quiero secar cavidad, con estas pinzas que tienen buen agarre, sujeto las gasas y puedo limpiar sin miedo a que se me suelte la gasa dentro de la cavidad. Otro ejemplo de las pinzas de prensión están las pinzas de Coger, bueno, que se van a caracterizar porque son similares a las pinzas de Kelly, pero estas tienen dientes de ratón en los extremos. Ya me dan un buen agarre, pero me sirve solo para manipular estructuras que soporten la tensión, como por ejemplo la saponeurosis. Una variante de las pinzas de Bacot están las pinzas de Duval, que igual son atraumáticas, y las pinzas de campo. Estas son las pinzas de campo con las cuales deberíamos fijar lo que es nuestro campo una vez que realizamos la antisepsia de la piel. Bueno, pasando al otro grupo están lo que es el instrumental de separación. ¿Ya? Esta clasificación está hecha según los tiempos quirúrgicos. Este instrumental de separación se va a caracterizar por tener bordes romos, porque me ayuda a exponer, a ampliar el campo operatorio. Por ejemplo, he hecho una herida en piel para buscar un cuerpo extraño. Entonces, una vez que he hecho la disección con las pinzas, necesito mantener ese campo abierto. Entonces, para esto me ayudo con este instrumental que me ayuda a que este campo permanezca abierto y yo pueda realizar la exploración de forma adecuada. Entre sus características, bueno, tienen un diseño anatómico, dependiendo de en qué las vaya a utilizar, existen distintos modelos, las válvulas son más largas, más cortas, dependiendo de dónde las voy a utilizar. Todas tienen que ser atraumáticas, es decir, sus bordes deben ser romos, porque genero mucha tensión para separar y debo asegurarme de que esa tracción no me corte o desgarre alguna otra estructura. Algunos de estos instrumentos tienen adaptabilidad, es decir, nosotros les llamamos válvulas maleables, son como unas reglas largas, las cuales las podemos moldear a la estructura que queremos separar, y eso nos ayuda en el campo para una mayor visibilidad. Ejemplo de este tipo de material se encuentran los de arribita, que son los separadores de Farber, que generalmente los utilizamos cuando estamos incidiendo planos superficiales. Los Farber vienen de distintos tamaños, es ideal si se va a realizar cirugías menores, pero que voy a ingresar por lo menos hasta con neurosis o meses. ¿Ya? El Richardson, los separadores de Richardson son estos de acá. Estos ya los utilizo generalmente para cavidad, me ayuda a separar lo que es el contenido abdominal para una visibilidad correcta. Los separados de Diver o las valvas son estos planos que cumplen la misma función, ¿no? Todos me ayudan a aislar los obstáculos para que yo me pueda centrar. Por ejemplo, al realizar una apendicectomía corto ingreso, ese rato me cubre el aumento mayor, me cubre el intestino delgado, por ahí se me viene hasta el colon sigmoide, y estas valvas me ayudan a sostener, a separar estas estructuras, cosa que no se pierda mi objetividad y siga buscando a lo que he entrado a operar. Otro ejemplo de instrumental de separación están los separadores de Senn-Miller. Estos son ideales en procedimientos de cirugía menor porque tienen dos extremos distintos. Un extremo es con dientes, me da mayor sostenibilidad. A veces al separar la piel, como son valvas rectas, resbala constantemente. Entonces al tener estos dientes me dan mayor sujeción. Igual son romos, no van a perforar nada, ¿no? Pero son solo para piel, no para separar adentro de cavidad. Estas son lo que son las valvas maleables, son como reglas largas que nosotros la moldeamos.
y le vamos dando forma de qué es lo que queremos ver para que nos ayude en la separación. Y lo que se utiliza en traumatología son los separadores de Bowman. Estos tienen garras resistentes y esto me ayuda a traccionar lo que es músculos o coneurosis para una mayor distensión, al reducir una fractura, al colocar material de esto es un ejemplo de los separadores manuales o dinámicos, los cuales yo constantemente estoy manipulando para una mayor visión de lo que estoy buscando. Existe otro grupo de instrumental de separación, los cuales son autoestáticos. Se van a caracterizar porque tienen un sistema de cierre. Una vez que yo lo he logrado la separación de todo lo que me estaba impidiendo una buena visibilidad, entonces ya lo puedo fijar a ese nivel y no se va a mover. Esto nos ayuda bastante cuando es un procedimiento de cirugía mayor y solo cuento con un ayudante. Entonces esto haría lo que es el segundo ayudante, me mantiene la separación y puedo seguir realizando el procedimiento. Entre estos separadores autoestáticos están los separadores de Gosset o Balfour, ¿ya? Es que son estos de aquí arriba. La diferencia entre el Gosset o el Balfour, bueno, el Gosset generalmente está conformado por estas dos piezas. El Balfour articula esta valva suprapúbica más para una mayor expansión del campo operatorio. Existen los separadores de Weitanel, los cuales poseen garras en sus extremos. Generalmente me ayudan este tipo a tener ramas cortas, a separar heridas superficiales, ¿ya? Y los separadores de Finocchietto, estos generalmente los utilizamos para cirugía de tórax. Apoyamos entre lo que es los extremos de ambas costillas y comenzamos a abrir, lo que va expandiendo el espacio entre las costillas y me ayuda a que pueda ingresar a cavidad torácica. Bueno, y finalmente están lo que es el instrumental de síntesis, que es el que estamos manejando nosotros ahora, ¿ya? Este instrumental de síntesis, bueno, se va a caracterizar, se lo emplea generalmente para unir tejidos o estructuras, ¿ya? Su objetivo es establecer la continuidad anatómica y funcional de órganos, planos tisulares o estructuras que hayan sido incididas de manera intencional o de manera accidental, ¿ya? Entre sus características, estos materiales de sutura van a tener, las puntas van a ser más duras, mucho más duras que las pinzas de prensión. Por ejemplo, en las prácticas preguntaba, no tengo el porta, ¿puedo utilizar una Kelly para realizar la sutura? Se puede, pero si voy a suturar tejidos delicados, cuando voy a pasar la aguja en un tejido más resistente, se mueve o salta o no llega a pasar o lo suelta la aguja. Entonces, en cambio, esto tiene mayor fuerza de presión, de sujeción y me permite un agarre más firme para realizar los puntos. Se caracterizan además porque todos estos instrumentos, estamos hablando de los portas, tienen cremallera, ¿ya? Están hechos de una manera ergonómica, como les decía. Utilizamos el agarre en trinquete, lo cual nos permite solo realizar movimientos de muñeca. Ergonómica quiere decir que estoy manejando una menor cantidad de músculos para realizar un procedimiento. No es como que fuese otro material. Por ejemplo, si quieren utilizar una Kelly, hacen la sutura con la parte curvada. Para dar la curva, para hacer el punto, van a tener que mover hasta el hombro y eso a la larga les va a producir desgaste. Ejemplos de material de síntesis están los portas, que son aquí les estoy mostrando tres modelos diferentes. El más utilizado es el primero, el de Mayo Hegan, que es el que cuenta la mayoría. También existe el portaagujas de Cray, que es más fino. Si ven, todos los instrumentos que tienen estas cremalleras o las zonas de agarre de color dorado son materiales que tienen tungsteno, o sea, son materiales de buena precisión, de buena durabilidad. Y bueno, generalmente los portaagujas de Cray
siempre tienen tungsteno porque los utilizo para suturas finas, donde la aguja es más pequeñita y no me puede resbalar al momento de realizar la síntesis. Y los separadores los portaagujas que se utilizan en cirugía vascular son los de Matthew. Estos tienen como anilla donde yo aprieto, agarro la aguja, vuelvo a apretar, suelta la aguja y de esta manera realizo la sutura de forma más sensible. Parte de este instrumental de síntesis están lo que son las agujas quirúrgicas. Igual ya vamos a ir conociendo los tipos de agujas. A manera, no sé, de adelanto, puedo decir que las agujas pueden ser o curvas o rectas. Van a ver que la punta de la aguja es de distintas formas. Nosotros la clasificamos según la punta en agujas traumáticas o atraumáticas. ¿Cuál es la diferencia? Las traumáticas tienen una punta cónica, como una lanceta. Y estas generalmente las utilizo para suturar estructuras fuertes, aponeurosis o piel, ¿ya? Porque si hago esta sutura en órganos delicados, si quiero suturar el intestino, el solo pasar la aguja me desgarra la pared, no me sirve. Entonces para esto utilizo las agujas atraumáticas, que son de una punta cónica, lo cual solo ingresa, pero al no tener esa terminación en biseles no se produce ningún desgarro de ningún tejido. Parte de este instrumental de síntesis están los hilos de sutura. Ya los hilos igual que se clasifican en hilos absorbibles o no absorbibles, ¿ya? Dependiendo de qué plano voy a suturar. Los absorbibles generalmente como ejemplo están el Vicryl, el catgut. Como ejemplo de hilos no absorbibles, el nylon, la seda, el lino, el prolene, pero es dependiendo de qué vaya a suturar. Se supone que los hilos que son no absorbibles y monofilamento me generan menos reacción. Y al decir que me generan menos reacción, me van a producir una cicatriz menos notoria. Es por eso que siempre la sutura en piel empleamos el nylon o el prolene, que genera menos reacción. Muchos dirían, ¿por qué no lo hace con Vicryl o con catgut? Que en total lo dejo el hilo ahí, se cae solo y me ahorro de retirar los puntos. Al ser hilos sintéticos o polifilamento, me generan más reacción. Entonces pueden generar reacción a granuloma, cuerpo extraño, y la cicatriz va a ser mucho más notoria. Parte de este instrumental de síntesis están las tijeras. Como hemos visto, las tijeras de Mayo, generalmente la tijera de Mayo recta, que la utilizamos para cortar el material. Y las pinzas de disección, con diente de ratón, sin diente de ratón, o si quiero una terminación más delicada, las pinzas alza. Y lo que se utiliza en emergencia, en trauma, son las grapadoras o clips, que son como unas pistolas que tienen de 30 a 40 clips metálicos, ya, en los cuales afronto con la pinza y es como ir engrapando la pinza, 2, 3, 4, voy cerrando. Eso es cierre rápido. Se lo utiliza en la parte de emergencia para realizar cierres rápidos en pacientes que voy a hacer es decir, entrado con el trauma abdominal, el paciente estaba choqueado, hipovolémico, donde yo lo único que hago es entrar, buscar el vaso que está sangrando, ligar y salgo inmediatamente para que el paciente vaya a terapia intensiva y se estabilice, y no tengo que demorar. Entonces utilizo este tipo de material. Y finalmente está lo que es el instrumental auxiliar. No entra en los 5 pasos de los tiempos quirúrgicos, pero nos ayudan, nos simplifican bastante al realizar los procedimientos quirúrgicos, ¿ya? Ejemplo de este instrumental auxiliar se encuentran las cánulas de aspiración. La de arriba es una cánula Yankauer que puede ser de plástico, de PVC, o puede ser metálica igual, una Yankauer metálica. Las de abajo son las cánulas de Paule, que generalmente las utilizo en cirugía abdominal. Tienen como fenestras en sus picos. ¿Esto en qué me ayuda? Cuando meto la cánula de aspiración, no se metan los otros tejidos en las fenestras y me ocluyan la cánula. Y las cánulas de Fraser, que se utilizan en cirugías finas, cirugía de tiroides, de otorrino, donde tiene una cánula más finita y me ayuda a la absorción de menor cantidad, ¿no? Cuando la hemorragia es leve.
Y finalmente están las sondas. Las sondas, como han visto en sus estudios de disección, están las sondas acanaladas, que generalmente las utilizamos en cirugía laparoscópica. Al utilizar heridas pequeñas nos ayuda a guiar nuestra zona de corte o de disección, o para explorar cavidades. Si es que he hecho el drenaje de un absceso y yo sospecho que tiene alguna otra colección, utilizo estas sondas para guiarme. Introduzco en el lugar donde he hecho el corte para drenar el absceso y busco un lugar donde penetre o esté blando. Eso quiere decir que hay un bolsón que va a volver a formar pus y tengo que drenar también esa cavidad. Se encuentran las estiletes, que son las del medio, que tienen la misma función que la sonda canalada, y los dilatadores. Los de acá son los dilatadores de Hegar, que las utilizamos en cirugía biliar para explorar, para dilatar la vía biliar, o los de acá que se los utiliza en cirugía urológica para dilatar la uretra en caso de hiperplasia bilirubina. ¿Ya? Eso sería todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, sí, sí.